El aroma del azafrán y el pimentón ahumado flotaba en la cocina del Clásico, un restaurante de manteles blancos y tradición rancia en el corazón de Valencia. Y Mani Diallo, con sus 32 años, su piel del color de la noche y una figura generosamente obesa que desentonaba con la esbeltez calculada del resto del personal, movía las sartenes con una gracia que contradecía cualquier prejuicio sobre su cuerpo. Era la segunda chef, el talento oculto cuyas ideas a menudo acababan firmadas por Miguel, el jefe de cocina, un hombre cuya creatividad se había marchitado hacía años. Hoy, sin embargo, una tensión particular electrizaba el ambiente. Una presentación. Inversores. La oportunidad de que su propio sueño, Teranga Mediterránea, un oasis de fusión senegalesa-valenciana, viera la luz. —¿Y Mani, el crujiente de alcachofa, está listo? —ladró Miguel desde el pase, su voz siempre un par de tonos por encima de lo necesario. —Casi, chef —respondió ella, su voz un contraste melódico, mientras disponía con delicadeza lascas de alcachofa sobre un lecho de humus de garrofón. Un proveedor, llegado con cajas de lubina fresca, pasó de largo junto a Imani y se dirigió a un pinche recién llegado, un muchacho rubio y delgado. —Jefe, ¿dónde coloco esto? Imani suspiró internamente. Era la historia de siempre. Su presencia, imponente y oscura, parecía invisible para algunos, una contradicción para otros. Recordó, con una punzada familiar, las palabras de aquel profesor en la escuela de hostelería, un hombre con estrella Michelin y una condescendencia a juego. Señorita Diallo, su técnica es prometedora, pero la alta cocina también es imagen. Quizás algo más discreto sería más adecuado para usted. Discreto. Una palabra que siempre le había sonado a intento de borrarla, de empequeñecerla hasta que cupiera en sus estrechos moldes. Pero Imani no había nacido para ser discreta. Su cocina era una explosión de sabor y color, un reflejo de su alma vibrante, de su herencia africana entretejida con el sol del Mediterráneo. Esta tarde su alma estaba en la bandeja de degustación que presentaría a Javier Ponce de León y su séquito de inversores. Ponce de León. El nombre era sinónimo de éxito en el mundo gastronómico valenciano, pero también de un elitismo rancio, de una preferencia por lo clásico que a menudo significaba blanco y europeo. Imani se ajustó el delantal sobre su vestido de estampado wax, una concesión a su propia identidad en aquel mar de uniformes blancos. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y aprensión. Hoy no cocinaría para Miguel. Hoy cocinaría para sí misma, para Teranga Mediterránea, para la niña que soñaba entre los puestos del mercado central y los aromas de la cocina de su yaya senegalesa. La sala de juntas de la inversora Levante Capital era fría, impersonal, todo cristal y acero. Javier Ponce de León, 40 y tantos, trajeado impecablemente, delgado como un junco y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises, presidía la mesa. Imani, a su lado, se sentía como un robusto baobab plantado en un jardín minimalista japonés. Presentó su concepto, la teranga senegalesa, la hospitalidad, la alegría de compartir, fusionada con la riqueza de la huerta valenciana y los tesoros del mar Mediterráneo. Habló con pasión de su tibudiene deconstruido con arroz bomba, de sus buñuelos de flor de calabacín con salsa de hibisco y cacahuete. Luego sirvió el plato de gustación, un tartar de gamba blanca de Huelva con toques de mango, jengibre y un sutil aceite de bisap. Hubo un silencio mientras los inversores probaban. Pudo ver sorpresa, incluso deleite, en algunos rostros. Javier Ponce de León masticó lentamente, sus labios finos apenas moviéndose. Interesante. Señorita Diallo, en su voz aterciopelada. Una propuesta exótica. Original, sin duda. Hizo una pausa, dejando que la palabra exótica flotara en el aire como un cumplido envenenado. Pero debemos considerar la viabilidad comercial. El público de alto nivel busca una cierta familiaridad, un refinamiento que ya conoce. Su concepto es muy personal, quizás demasiado nicho. Imani sintió cómo se le encogía el estómago. Nicho. Otra palabra para decir diferente, no normativo. Entiendo su cocina, su pasión, continuó Javier, su sonrisa ahora teñida de una lástima apenas disimulada. Pero la imagen es fundamental en este sector. Quizás si puliéramos algunos aspectos, si lo adaptáramos a un paladar más conservador. La rabia, fría y lenta, comenzó a subir por la garganta de Imani. Mi cocina cuenta mi historia, señor Ponce de León, dijo, su voz firme a pesar del temblor interno, y mi historia es la de Valencia, tanto como la de Dakar. Habla de sabor y de corazón. Quizás lo que necesita no es un paladar conservador, sino uno más valiente.
La sonrisa de Javier se desvaneció por un instante. Un inversor más joven carraspeó. La verdad es que el tartar estaba delicioso, Javier. Delicioso, sí, pero rentable a gran escala, atractivo para nuestra clientela. Javier cortó, recuperando su compostura. Lo siento, señorita Diallo. Agradecemos su tiempo. Le deseamos suerte. La palabra suerte sonó como una palmada en la espalda antes de empujarla al vacío. Salió de la sala con la cabeza alta, pero por dentro el comentario de aquel viejo profesor resonaba con nueva fuerza. Imagen. Siempre la maldita imagen. De vuelta en la soledad de su pequeño apartamento en el barrio del Carmen, con vistas a un patio interior lleno de macetas, Imani se permitió derrumbarse. Las lágrimas de frustración quemaban. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Su rostro redondo, sus labios gruesos, su piel oscura, su cuerpo amplio. ¿Era eso lo que veían antes que su talento? Un obstáculo insalvable. Pero entre los sollozos, una vieja terquedad, heredada de su abuela, comenzó a bullir. No, no se rendiría. Si ellos no veían su valor, encontraría a alguien que sí lo hiciera, o lo crearía ella misma. Al día siguiente, mientras compraba en el mercado central, entre los puestos rebosantes de naranjas y alcachofas, vio un cartel. Concurso Nuevo Sabor España. Buscamos al chef revelación del año. La inscripción era cara, el nivel altísimo. Y entre los patrocinadores principales, con su foto sonriente, estaba Javier Ponce de León. Una ironía cruel. O quizás una oportunidad. El aire del plató del concurso Nuevo Sabor España olía una mezcla imposible de laca, nervios y los efluvios de una docena de cocinas trabajando a toda máquina. Imani se sentía expuesta bajo los focos, consciente de cada curva de su cuerpo, de la oscuridad de su piel que resaltaba entre la mayoría de concursantes, más pálidos, más delgados, más convencionales. Javier Ponce de León, desde la mesa del jurado, la observaba con esa media sonrisa suya, indescifrable pero cargada de un subtexto que a Imani se le antojaba condescendiente. A su lado, imponente y seria, estaba Carmen Soler, la legendaria crítica gastronómica, cuyos artículos en el Gourmet Ilustrado eran capaces de encumbrar o hundir carreras. Sus ojos, agudos tras unas gafas de montura elegante, no se perdían detalle. Las primeras pruebas fueron un torbellino. Cocinar contrarreloj con ingredientes sorpresa, bajo la presión de las cámaras y los cuchicheos del público del estudio. Imani se aferró a sus raíces, a los sabores de su infancia, fusionándolos con la técnica aprendida. Unas albóndigas de cordero con salsa de yogur y menta y un toque de dátil del Palmeral de Elche la hicieron pasar la primera eliminatoria. Javier comentó que era agradablemente rústico, mientras Carmen Soler anotaba algo en su libreta con el ceño fruncido, pero sin emitir juicio verbal. Imani notaba las miradas de soslayo de algunos compañeros. No eran abiertamente hostiles, pero sí cargadas de una curiosidad que a veces rayaba en el escrutinio. En las redes sociales del programa los comentarios eran más crueles. Esa negra gorda no pega en la tele, que se dedique a los guisos caseros, no a la alta cocina. ¿De dónde ha salido esta? Intentaba no leerlos, pero las palabras se filtraban, como astillas bajo la piel. Una noche, después de una prueba particularmente agotadora donde tuvo que deconstruir una paella valenciana, un sacrilegio para algunos, una genialidad para otros, Carmen Soler se le acercó mientras recogía sus cuchillos. «Diallo», dijo, su voz grave. Imani se tensó, esperando una crítica demoledora. Su versión de la paella ha sido una osadía, pero tenía alma. Hizo una pausa. Este mundo, continuó, bajando la voz, está lleno de gente que prefiere el envase al contenido. No deje que sus prejuicios definan su camino. Fue un comentario breve, casi críptico, pero Imani sintió una inesperada oleada de gratitud. Alguien, al menos, parecía ver más allá de la superficie. A medida que el concurso avanzaba, la tensión con Javier crecía. En una prueba sobre cocina de mercado, donde Imani brilló con un plato sencillo pero exquisito de salmonetes frescos con emulsión de sus propias espinas y un toque de naranja sanguina, Javier la interrogó con particular dureza sobre la rentabilidad y la replicabilidad de un plato así en un restaurante de prestigio. «La frescura y la estacionalidad son la base de mi cocina, señor Ponce de León», replicó Imani, manteniendo la calma. «Y eso para mí es el mayor prestigio». Carmen Soler intervino. «La verdadera rentabilidad, Javier, a largo plazo reside en la autenticidad, y esta joven la tiene a raudales». Javier le dedicó una mirada gélida a Carmen antes de pasar al siguiente concursante. Imani llegó a la semifinal.
Quedaban solo 4. La prueba era elegancia clásica, un solomillo Wellington, un plato que parecía diseñado para resaltar la técnica tradicional europea, para alejarla de su zona de confort. Supo que era una trampa sutil de Javier. Durante la presentación de los platos, Javier se ensañó con el de Imani. El hojaldre no tiene el brillo adecuado, el duxelle está un poco tosco. No es la finura que esperamos a estas alturas, señorita Diallo. El corazón de Imani se hundió. Había puesto todo su empeño. Pero entonces Carmen Soler, tras probarlo, dejó los cubiertos con parsimonia. Javier, quizás tu concepto de finura sea excesivamente rígido. Yo encuentro una honestidad brutal en este plato. El punto de la carne es perfecto y el sabor del duxelle es profundo, complejo. No es una imitación servil, es una interpretación con carácter. Levantó la vista hacia Imani. Y el carácter, querida, es lo que distingue a un cocinero de un mero ejecutor. Gracias al voto decisivo de otro juez, que pareció influenciado por la defensa de Carmen, Imani pasó a la final. Por los pelos. La Guerra Fría con Javier estaba declarada. Él representaba todo lo que ella combatía. El elitismo, la superficialidad, el miedo a lo diferente. Y ella, con su cuerpo grande, su piel oscura y su cocina mestiza, era la encarnación de ese desafío. La noche antes de la final, Imani apenas durmió. No era solo la presión del concurso. Era el peso de todas las miradas, de todos los comentarios, de todas las puertas que se le habían cerrado por no encajar. Recordó a su abuela, Yaye Fatou, diciéndole mientras amasaban juntas el mijo para el cuscús: «Nadie puede empequeñecerte si tú no se lo permites, Imani. Tu sabor es tuyo, único. Compártelo con orgullo». La gran final de Nuevo Sabor España era un espectáculo de luces brillantes, cámaras deslizándose y un público expectante cuyo murmullo llenaba el estudio. Imani sentía el temblor en sus manos mientras disponía los últimos elementos de su plato estrella, aquel que debía encapsular la esencia de teranga mediterránea. Era una creación ambiciosa, un lomo de corvina salvaje cocido a baja temperatura, acompañado de un cuscús de fonio con verduras de la huerta valenciana confitadas en manteca de karité y una salsa de tamarindo y ñoras ligeramente picante. Lo había llamado diálogo entre dos orillas. Cada elemento contaba una historia, la suya. Javier Ponce de León, con su aire de dandy aburrido, observaba cada uno de sus movimientos. Cuando Imani presentó el plato, él fue el primero en probarlo, con una parsimonia casi ofensiva. Masticó, dejó los cubiertos y una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. «Señorita Diallo», comenzó, su voz suntuosa llegando a cada rincón del estudio, «una vez más nos presenta un plato lleno de etnicidad. La corvina está bien cocida, hay que reconocerlo, pero el conjunto es confuso, tantos sabores compitiendo. ¿No cree que la alta cocina requiere una mayor claridad, una dirección más definida? Esto es más bien un plato de un bistro con encanto, no la propuesta de un chef que aspira a la cima». Sus palabras calculadas buscaban sembrar la duda, encasillarla, minimizarla. Imani sintió la sangre subirle al rostro, pero se mantuvo firme. «Señor Ponce de León, la claridad que usted busca quizás sea la simpleza de no querer entender la complejidad. Mis dos orillas, Senegal y Valencia, dialogan en este plato, no compiten. Y la cima, para mí, es la autenticidad, no la imitación de modelos preestablecidos». Un ahogado recorrió al público, la tensión era palpable. Los otros dos jueces ofrecieron comentarios más equilibrados, destacando la originalidad y la explosión de sabores, aunque uno de ellos también mencionó la valentía de la propuesta, una palabra que podía interpretarse de muchas maneras. Entonces, Carmen Soler, que había permanecido en silencio, observando y probando con detenimiento, carraspeó. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Javier», dijo, su voz clara y resonante, «llevo muchos años en esto. He visto modas ir y venir, chefs encumbrados y olvidados, y he aprendido que la única constante, la única verdad que perdura en la gastronomía es el sabor que nace del alma. Y este plato», señaló la creación de Imani, «tiene más alma que muchas de las propuestas técnicamente perfectas pero anémicas que he probado en restaurantes con estrellas que tú bien conoces». Javier palideció levemente. Carmen continuó, su mirada fija en él. «Hablas de claridad, de dirección definida. ¿Acaso la única dirección válida es la que marcan los cánones franceses de hace 50 años? ¿O es que te incomoda que una mujer negra, con curvas y con raíces africanas, venga a recordarnos que el mundo es más grande y más sabroso que tu exclusivo club?» El golpe fue directo, elegante, pero brutal.
La etnicidad de la que hablas con ese deje tuyo, Javier, es la riqueza del mundo. Y esta mujer no solo la entiende, sino que la eleva a la categoría de arte. Lo que algunos llaman confusión, yo lo llamo sinfonía. Y si el público de la alta cocina no está preparado para esto, entonces el problema no es de la chef, sino de una industria que necesita urgentemente abrir los ojos y el paladar. Se hizo un silencio denso, roto solo por algunos aplausos espontáneos entre el público, rápidamente acallados por la regidora. Javier Ponce de León estaba lívido, sus nudillos blancos sobre la mesa. Carmen Soler había transformado la deliberación en una clase magistral sobre prejuicios y autenticidad. Los jueces se retiraron a deliberar, y Manny sentía que flotaba. Ganara o no, las palabras de Carmen habían sido una victoria en sí mismas. Le habían devuelto la dignidad que Javier había intentado arrebatarle. El veredicto llegó tras una larga espera. El primer premio fue para un joven chef de San Sebastián, con una propuesta de cocina vasca moderna impecable y sí, convencionalmente elegante. Y Manny sintió una punzada de decepción. Era inevitable, pero duró poco. El presentador anunció entonces, y el jurado ha decidido otorgar, por unanimidad y por primera vez en la historia de Nuevo Sabor España, un premio especial a la innovación y al alma culinaria a Imani Diallo. El estudio estalló en aplausos. Y Manny, con lágrimas resbalando por sus mejillas, subió al escenario. Carmen Soler le entregó el trofeo, un sol estilizado, y le susurró al oído: «Nunca dejes que nadie apague tu luz, niña. El mundo necesita tu sabor». Javier Ponce de León aplaudía mecánicamente, su sonrisa forzada no engañaba a nadie. Había perdido mucho más que una discusión. En los días siguientes el teléfono de Imani no paró de sonar. La intervención de Carmen se había hecho viral. Blogueros gastronómicos, periodistas e incluso algunos chefs de renombre querían conocerla, probar su comida. Y lo más importante, llegaron ofertas de inversión. Una de ellas, la más interesante, provenía de Sofía Riera, una joven empresaria valenciana que había estado en aquella primera y fatídica reunión con Javier. «Siempre creí en tu proyecto, Imani», le dijo Sofía en su primer encuentro, «pero necesitaba ver tu fuerza, tu resiliencia, y lo que hiciste en ese concurso, lo que dijo Carmen. Javier se ha quedado obsoleto. Valencia está lista para Teranga Mediterránea». Current Part Characters, 6265, Total Characters, 1871. Meses después, el local que albergaría Teranga Mediterránea bullía de actividad. Estaba situado en el corazón de Rusafa, un barrio que celebraba la diversidad y la creatividad. Imani, vestida con unos cómodos pantalones de trabajo y un turbante de vivos colores, supervisaba cada detalle, desde la elección de los azulejos artesanales con motivos geométricos africanos hasta la disposición de la cocina abierta, un espacio donde quería que la magia fuera visible. El aire olía a pintura fresca, a madera nueva y a la promesa de futuros festines. Había sido un camino agotador, pero exhilarating. Las dudas no habían desaparecido del todo, eran compañeras de viaje demasiado antiguas como para desvanecerse por completo. Pero ahora estaban ahogadas por una creciente confianza en sí misma y en su visión. El apoyo de Sofía Riera había sido incondicional, y juntas estaban creando no solo un restaurante, sino un espacio de encuentro, un puente entre culturas. Carmen Soler la visitaba de vez en cuando, probando las primeras recetas experimentales, ofreciendo consejos sabios y, sobre todo, un aliento que valía oro. «Recuerda, Imani», le dijo en una de esas visitas, mientras saboreaba un delicado buñuelo de bacalao con alioli de coco y lima, «la mejor venganza contra los mediocres es el éxito rotundo. Y tú, querida, vas a ser un éxito». Javier Ponce de León, por su parte, había mantenido un perfil bajo tras el concurso. Se rumoreaba en los círculos gastronómicos que su influencia había mermado, que varios inversores jóvenes y con visión de futuro comenzaban a cuestionar sus métodos y su anticuada perspectiva. Su nombre ya no se pronunciaba con la misma reverencia. Quizás, solo quizás, el mundo estaba empezando a cambiar, aunque fuera a paso de tortuga. Una tarde, mientras Imani revisaba los planos de iluminación con el diseñador, su móvil sonó. Era un número desconocido. «Diga, ¿Imani Diallo?» La voz era masculina, joven, con un ligero acento extranjero. «Sí, soy yo. Mi nombre es Samuel Adebayo. Soy chef de Nigeria, aunque trabajo en Londres. He seguido tu historia, lo del concurso. Lo que dijo Carmen Soler fue increíble. Y tu comida, lo poco que he podido ver, parece poesía». Imani sonrió sorprendida.
Muchas gracias, Samuel, es muy amable. Mira, sé que esto es repentino, continuó él, pero voy a estar en Valencia la semana que viene por unos días. Me encantaría conocerte, si es posible, ver tu proyecto. Quizás, no sé, necesitas un jefe de partida con experiencia en cocina de África Occidental y técnica francesa. Imani se quedó sin palabras por un momento. La oferta era inesperada, directa. ¿Hablas en serio? Totalmente. Estoy buscando un cambio, un lugar donde pueda cocinar con alma, y creo que tú estás creando ese lugar. Colgó la llamada con una sensación cálida expandiéndose en su pecho. No estaba sola. Había otros como ella, buscando su sitio, listos para compartir su talento. La inauguración de Teranga Mediterránea fue una noche mágica. El restaurante estaba lleno a rebosar. Amigos, familiares, gastrónomos curiosos, periodistas e incluso algunos de los concursantes de Nuevo Sabor España. Carmen Soler presidía una de las mesas principales, radiante. Sofía Riera brindaba con todos. Y en la cocina, Imani, junto a Samuel Adebayo, que había resultado ser tan talentoso y apasionado como prometía su llamada, dirigía a su equipo con una calma y una autoridad que nunca antes había sentido de forma tan plena. Los platos salían, obras de arte comestibles que contaban historias de dos continentes, un arroz meloso de marisco con leche de coco y jengibre, unas brochetas de pollo llasa con verduras a la brasa, un sorbete de mango y flor de hibisco. Cada bocado era una celebración. Los platos salían, obras de arte comestibles que contaban historias de dos continentes, un arroz meloso de marisco con leche de coco y jengibre, unas brochetas de pollo llasa con verduras a la brasa, un sorbete de mango y flor de hibisco. Cada bocado era un andén. Al final de la noche, cuando el último cliente se hubo marchado y el silencio lleno de ecos felices envolvía el local, Imani se sentó en una de las mesas, agotada pero con una sonrisa imborrable. Samuel le trajo una copa de vino dulce de moscatel. Por Teranga Mediterránea, brindó él, y por su maravillosa chef. Por nosotros, Samuel, corrigió ella suavemente, por todos los que se atreven a soñar y a cocinar con el corazón. Miró a su alrededor, a las paredes adornadas con telas senegalesas y cerámica valenciana, a la cocina que ahora era suya, al reflejo de su rostro en el cristal de la ventana, un rostro redondo de piel oscura, con ojos brillantes de lágrimas contenidas y una felicidad profunda, innegable. Ya no veía solo los prejuicios del mundo, veía a Imani Diallo, la chef, la creadora, la mujer que había encontrado su voz y su lugar, no a pesar de quién era, sino precisamente por ello. El camino había sido duro, y sabía que la lucha contra los prejuicios nunca terminaba del todo. Pero esa noche, bajo las luces cálidas de su propio restaurante, Imani supo, con una certeza que le calentaba el alma, que había ganado. Había transformado el dolor en belleza, la discriminación en un festín para el mundo. Y eso nadie podría arrebatárselo jamás. Los primeros meses de Teranga Mediterránea fueron un torbellino de trabajo intenso, críticas entusiastas y un creciente reconocimiento. La guía gastronómica de Carmen Soler le dedicó una reseña elogiosa que atrajo a una clientela diversa, desde valencianos curiosos hasta turistas internacionales en busca de una experiencia auténtica. Imani aprendió a delegar, a confiar en su equipo, especialmente en Samuel, cuya creatividad y lealtad se convirtieron en pilares fundamentales. No todo fue fácil. Hubo días de estrés extremo, problemas con proveedores, algún comentario racista o gordofóbico de algún cliente anónimo en portales de opinión. Pero ahora, Imani tenía herramientas para enfrentarlo. Tenía una comunidad que la respaldaba, un negocio que era la prueba tangible de su valía y una confianza en sí misma que había florecido bajo el sol de su propio éxito. Un día, recibió una invitación inesperada. La Escuela de Hostelería de Valencia, la misma donde aquel profesor le había hablado de imagen, la invitaba a dar una charla magistral a los nuevos estudiantes. Al principio dudó. Volver allí removía viejas heridas, pero luego vio la oportunidad. Cuando subió al estrado del auditorio, el mismo donde años atrás se había sentido juzgada e invisible, vio ante ella cientos de rostros jóvenes, llenos de sueños y nervios. Entre el profesorado, reconoció a algunos de sus antiguos maestros. El profesor de la imagen ya no estaba, se había jubilado. Imani habló, no desde el rencor, sino desde la experiencia. Les contó su historia, los obstáculos, las dudas, pero sobre todo la pasión que la había mantenido en pie. Habló de la importancia de la autenticidad, de encontrar la propia voz culinaria, de no dejar que los prejuicios ajenos definieran sus límites.
Vuestra apariencia, dijo, su voz resonando con una calma poderosa, mientras su mirada recorría a los estudiantes, deteniéndose en aquellos que, como ella una vez, quizás se sentían diferentes. Vuestro origen, vuestro cuerpo, nada de eso define vuestro talento. Lo que importa es lo que ponéis en el plato, lo que importa es el respeto por el producto, la creatividad, el amor por este oficio. Y si alguien os dice que no encajáis, que vuestra imagen no es la adecuada, recordadles que la gastronomía, la verdadera, la que alimenta el alma, no entiende de tallas ni de colores de piel, entiende de sabor, de pasión y de historias bien contadas. Mientras hablaba, vio a una joven estudiante en primera fila, una chica negra, con unas gafas grandes y una libreta en el regazo, que la miraba con los ojos brillantes, asintiendo con cada palabra. En esa mirada, Imani se reconoció a sí misma y supo que su lucha había trascendido lo personal. Al terminar la charla, el aplauso fue atronador. Varios estudiantes se acercaron a ella, emocionados, agradecidos. La joven de la primera fila esperó pacientemente su turno. Chef Diallo, dijo con timidez, gracias, yo también quiero contar historias con mi comida. Vengo de Guinea Ecuatorial y a veces siento que no pertenezco aquí. Imani le puso una mano en el hombro. Pertenece donde tu corazón y tu talento te lleven, le dijo con una sonrisa cálida. Y si alguna vez necesitas un consejo o un lugar donde empezar, las puertas de Teranga Mediterránea siempre estarán abiertas. Esa noche, de vuelta en su restaurante, mientras el servicio estaba en pleno apogeo, Imani se detuvo un momento a observar el comedor. Las mesas llenas, las risas, el tintineo de copas, los aromas de su cocina envolviéndolo todo. Vio a parejas de todas las edades, grupos de amigos, familias, blancos, negros, asiáticos, delgados, gordos, todos unidos por el simple placer de una buena comida, de una buena compañía, de la teranga. No había derrotado todos los prejuicios del mundo. Javier Ponce de León seguía existiendo, y con él muchos otros. Pero había creado un espacio seguro, un faro de autenticidad y excelencia. Había demostrado, a sí misma y a quien quisiera verlo, que el talento y la pasión no tienen color ni talla. Pensó en su abuela Yaye Fatou, en sus manos sabias amasando el mijo. Pensó en la niña que fue, soñando en los mercados de Valencia. Y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz profunda, una aceptación serena de su viaje, con todas sus cicatrices y todas sus victorias. Teranga Mediterránea no era solo un restaurante, era su respuesta al mundo. Una respuesta deliciosa, vibrante y absolutamente suya. Y el mundo poco a poco estaba empezando a escuchar y a saborear.